Buenas noches, tardes, noches ya hermanos, en este viernes de inicio de día de reposo, día de Shabbat. Pues antes que nada, gracias a Dios que nos permite seguir conectados a través de estas plataformas y continuar dando enseñanza a nuestra congregación y a todo aquel que se conecta a través de estos medios electrónicos. Y en esta ocasión, pues como les había comentado la sesión pasada, estamos recapitulando nuestras sesiones, nuestras primeras sesiones de apologética que hemos tenido la oportunidad de impartir en nuestra congregación eh, hace algunos meses, precisamente antes de estas medidas de contingencia. Y en ese tenor es que me permito dar continuidad a una segunda sesión de, de nuestro curso de apologética. Es un curso muy básico el que vamos a dar de apologética, pero sí va a ser muy interesante, que como les comentaba en la semana pasada, la apologética nos va a permitir sistematizar y de una manera muy clara y muy precisa presentar el Evangelio, pero a su vez en su momento poderlo defender y poder articular argumentos, razones que nos permitan dar una respuesta no solo de carácter teórico o intelectual o incluso escritural, sino más bien también en el sentido de poder dar respuesta a la persona que es la que nos pregunta. Es decir, podernos vincular y tener una conexión con esa persona para poder llevarle a conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces, sin más, pues le doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, declaramos que esta enseñanza sea conforme a su palabra, que sea su palabra la que nos guíe y su conocimiento, y que sea el que ponga las palabras en este día. Nos ponemos en sus manos y bendecimos a todas y cada una de las personas que están conectadas y a aquellas que van a ver esta enseñanza a través de estos medios. Te damos gracias en nombre de Yeshua, damos gracias en su nombre bendito. Amén. Bueno, como les comentaba la anterior sesión, definimos lo que era la apologética y establecimos también cuál era el objetivo de la apologética. Ahí establecimos el concepto, dimos sobre todo lectura a algunos pasajes, pero de manera fundamental nos centramos en el pasaje clave de la apologética, que es el versículo de Primera de Pedro 3:15. Ese es el versículo clave en cualquier curso de apologética, ya sea básico o incluso avanzado. Siempre se inicia con este versículo porque de manera muy clara nos sistematiza y nos da un orden a través del cual podemos llegar a hacer una defensa, una apología de nuestra fe de una manera racional. Establecimos que también esta palabra de apología se utiliza fundamentalmente en el Nuevo Testamento, porque es aquí donde fundamentalmente el apóstol Pablo hace precisamente defensa y utiliza este vocablo griego de apología, siendo conocedor de la cultura griega y del idioma griego, pues utiliza la palabra apología porque sabe que esta palabra tiene una implicación de carácter legal, siempre tiene una implicación de carácter jurídico, porque se trata de hacer una defensa racional. Es decir, no se trata de hacer argumentaciones sin razón, sin fundamento, sino por el contrario, de hacer afirmaciones que muchas veces pues, estaban sustentadas en la escritura, en los profetas, en el Tanakh hebreo en general, que era lo sobre el cual fundamentalmente se basaba pues, la cultura hebrea, en ese tiempo del primer siglo, pues la cultura judía del pueblo de Israel, que fueron por tradición histórica, fueron los que recibieron la palabra, son los que resguardaron la palabra de Dios, y son ellos los que nos permiten hasta nuestros días poder tener acceso a la palabra del Eterno, de nuestro Dios. Y precisamente en esta sesión quiero hacer un pequeño ejercicio, más que una enseñanza, es un pequeño ejercicio de cómo la apologética puede hacernos, ayudarnos más bien, quiero exponer, ayudarnos a poder darnos cuenta que a veces tenemos algunos argumentos o ideas preconcebidas a través pues de incluso de la instrucción escolar, que si lo analizamos ya de manera muy a fondo nos vamos a dar cuenta que tienen varios errores de lógica y de argumentación que muchas veces pasamos por alto
y no nos detenemos realmente a hacer un análisis de lo que recibimos incluso en las instituciones educativas, ya sea a nivel preparatoria o incluso a nivel universitario, y nos quedamos con ideas y conceptos que recibimos desde la escuela, desde la educación elemental, y nunca hemos hecho realmente un análisis a fondo de que si esa verdad que hemos creído durante quizá muchos tiempo, pues es realmente verdadera, si merece que le tengamos mérito de que alcanza a tener esa calidad de verdad. Y precisamente en esta sesión, que quiero que sea un poco más corta y más práctica, para darnos una idea de cómo podemos utilizar argumentos no solamente desde el ámbito escritural o teológico, sino también argumentos que incluso desde el mundo están mal establecidos y aún así han sido reconocidos de una manera pues como mecánica, de una manera sin cuestionamientos, sin preguntas, sin hacernos interrogaciones muy profundas. Y creo que uno de esos aspectos que durante mucho tiempo a todos nos han siempre inquietado o nos han, pues de alguna manera nos han inducido a duda respecto de nuestra fe, respecto de la existencia de un ser superior, pues hay ciertos argumentos en el mundo secular que se emplean para tratar de desacreditar el texto bíblico. Entonces, esta segunda sesión es hacer un poco de apologética a partir de argumentos seculares. Y precisamente los argumentos seculares muchas veces han tratado de hacer objeciones al texto bíblico, fundamentalmente al Génesis, es uno de los libros pues mayormente atacados y a los cuales se aduce que cuentan con diversas afirmaciones o acontecimientos que no pueden ser ciertos, que no pueden ser reales. Sin embargo, a la luz de diversos elementos históricos, arqueológicos, de muchas otras disciplinas, nos podemos dar cuenta que lejos de tratarse de un libro quizá alegórico o que utiliza quizá algún elemento imaginativo, de fantasía, que algunos veces acusan al texto, en esta parte particularmente del Génesis, lo acusan de ser un libro que no puede ser merecedor de una verdad. Sin embargo, en este día nos vamos a dar cuenta que podemos, creo, tener elementos válidos, no solo escriturales o teológicos o de una fe puesta en ese texto, sino más bien de verificar también algunas objeciones que se han hecho al texto y que tratan de refutar la idea de Dios o la idea de que la ciencia ha refutado incluso la Biblia. Y entonces hay declaraciones contenidas en el libro de Génesis que muchas veces han sido empleadas en el mundo secular para tratar de menguar nuestra fe y nuestra creencia. Pero el día de hoy los voy a invitar a que reflexionemos acerca de un aspecto que en el mundo secular regularmente se pasa por alto, se soslaya, y que es lo que conocemos como la teoría darwiniana de la evolución. Esta teoría de Carlos Darwin ha sido una teoría que ha puesto, entre comillas, en jaque a la creencia en un ser superior y sobre todo a la creencia en el texto bíblico, a la declaración de una creación efectuada en el periodo de 7 días que relata el texto bíblico. Y pues muchas veces se ha hecho de lado esta argumentación teológica y más bien el mundo secular ha optado por hacer suya la teoría de la evolución. Sin embargo, vamos a analizar algunos aspectos importantes de esta teoría, más allá de lo que nos dicen los textos escolares o los profesores en las aulas, sino más bien he retomado algunos aspectos que aparecen en el texto de Carlos Darwin, del origen de las especies, y algunos aspectos que él establece como fundamentales para que su teoría pueda ser cierta y que si no se cumpliera alguno de estos aspectos, su teoría es falsa. Entonces, en ese sentido, quiero invitarlos a que me acompañen a recordar, yo creo que todos pasamos por una educación básica, la gran mayoría de nosotros,
sino regularmente ha sido siempre un tema de, pues, que se puede decir que de dominio público, el que algunos sectores científicos creen en la teoría de la evolución y, y por ello es que quiero tomar esta segunda sesión para tomar este ejemplo como uno de muchos que existen en el mundo y que pueden refutarse de una manera muy clara. Eh, entonces vamos a recordar que cuando tuvimos nuestra educación primaria y sobre todo nuestra educación secundaria y aún a nivel medio superior, se nos argumentaba siempre, yo recuerdo en mis clases de biología, en nuestras clases de ciencias naturales, pues que bueno, el hombre es producto de esta teoría darwiniana de la evolución de las especies a partir de una bacteria, de una sopa primordial, a partir de ahí se generó toda la diversidad de vida, de especies que existen en el mundo, incluidos nosotros. Sin embargo, una parte importante que también debemos hacer hincapié en este momento es que en el libro del origen de las especies jamás Darwin establece que el hombre haya sido producto de esta teoría. De hecho, eso lo hace en una obra posterior. Este punto no lo aborda realmente en esta primera obra, que fue realmente el boom en su época, para tratar de refutar las creencias acerca de la creación y de lo que establecía el texto bíblico. Eh, También quiero recordarles que antes de que apareciera esta teoría no existía ningún argumento contrario al texto bíblico, realmente nunca se había puesto en duda, incluso los científicos más importantes de la era moderna que dieron origen al estudio científico como Isaac Newton, Copérnico, Galileo Galilei, y diversidad de científicos que sustentaron las bases en los diversos campos del conocimiento científico, todos eran creyentes. Todos en su mayoría eran creyentes, por lo tanto, nunca refutaron a partir de sus descubrimientos científicos, jamás refutaron la existencia de un ser superior. Muy al contrario, como Isaac Newton fue uno de los que siempre estableció que gracias a que existe un ser superior es posible tener entendimiento del mundo y poderlo explicar a través de leyes científicas. De hecho, Isaac Newton escribió mucho más sobre cuestiones teológicas que sobre cuestiones científicas. Muy recientemente se han rescatado diversos de sus escritos teológicos de Isaac Newton, que era un buscador de la fe, incluso él, lo que le apasionó mucho fue el libro de Daniel, fue uno de los libros sobre los que más escribió Isaac Newton, y además de estar involucrado en la ciencia. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente esta ruptura que trata de hacerse entre la ciencia y la Biblia es una falacia, sino más bien la teoría darwiniana de la evolución parte supuestamente de que esta es una teoría científica. En ese tenor tenemos que recordar también en nuestras clases que nos daban en nuestra educación elemental y aún en la media superior, si es que no nos dedicamos a la ciencia, sin embargo aquellos que se siguen dedicando a la ciencia, pues es un método que sigue siendo vigente hasta nuestros días, con algunas adecuaciones que se le hicieron al método original. Entonces, podemos decir que se tiene la idea de que la ciencia refuta a Dios y a la Biblia. Esa es una de las argumentaciones que hacen muchas veces los científicos, agnósticos y diversos medios académicos. Sin embargo, vamos a analizar de una manera muy puntual este método científico. El método científico, como recordaremos, hagamos un viaje a nuestra juventud o a nuestra infancia y tratemos de recordar que nos decía que todo lo que tenemos que probarlo tiene que pasar a través de este método científico. Cualquier conocimiento empírico tiene que ser a través de la observación. Ese es el primer paso que siempre nos enseñan en el método científico. Tiene que haber una observación de nuestro alrededor, de algún evento, de algún hecho, y a partir de esa observación es como tenemos que allegarnos de datos que nos permitan establecer posteriormente una experimentación. Entonces, el segundo aspecto que regularmente se toca en el método científico es la experimentación, lo cual en las ciencias experimentales consiste en el estudio de un fenómeno que se reproduce en algún sitio, como puede ser un laboratorio. Ahí se tiene que establecer el hecho, el fenómeno, se tiene que reproducir en condiciones particulares para el estudio,
con diversas variables o constantes para determinar si este hecho o esta situación es cierta o si se puede derivar de ello una ley o un axioma. Y entonces, derivado de esto, esto nos va a llevar a establecer hipótesis también, que es lo que también era otro de los aspectos del método científico, la hipótesis que también muchas veces surgía a través de la misma observación, el tercer aspecto de la hipótesis. La hipótesis pues viene del griego hipo, que significa subordinación o por debajo, y tesis, que significa conclusión que se mantiene con un razonamiento. Entonces, la hipótesis establece un razonamiento a priori, esto es a priori, la hipótesis aún no ha sido confirmada, simplemente es precisamente ese razonamiento que se tiene a partir de la observación, de los datos que se obtienen de esa observación, y es un enunciado que aún no es verificado y que puede ser refutado o confirmado por la experimentación. La hipótesis regularmente se establece que es una conjetura científica que requiere de una contrastación con la experiencia o con una experimentación, y para ello no son suficientes los argumentos persuasivos, sino que deben haber argumentos de peso que sean probados para poder verificar que eso es cierto. Me comentan que creo no se escucha muy bien. Voy a tratar de subir el volumen. El volumen de la sesión. A ver si me pueden apoyar porque estoy tratando de ubicar. Hay que subir el volumen. No sé si podemos subir el volumen. Voy a dar un segundo. Si se podrá subir el volumen. No es para subir el volumen. Gracias. Sí, estamos ya adecuados. Esperemos que se escuche más. Voy a acercar un poquito más también la computadora para que se escuche un poco mejor. Espero que ya se esté escuchando, hermanos. Y bueno, vamos a continuar con lo que estábamos conversando, más bien con lo que les exponía. Y entonces tenemos la hipótesis. Tiene que venir una experimentación que pueda verificar ese hecho, ese fenómeno, para poderlo comprobar. Y entonces establece una proposición a través de esa información, de esos datos, que se conoce como una hipótesis científica. También actualmente se reconoce también otro punto que cuando yo estudié este método científico no lo conocía, que es la falsabilidad, que es el hecho de que podamos verificar que existan datos que sean falseables y que no puedan cumplir con la hipótesis que estamos proponiendo. Luego tenemos precisamente la reproducción o repetibilidad del hecho, es decir, no solo podemos experimentar el fenómeno, sino que podemos reproducirlo y repetirlo infinidad de veces y siempre vamos a obtener un mismo resultado considerando ciertas variables o constantes. Y por último, otro de los aspectos que se han añadido a este método científico para obtener una verdad científica es que tiene que haber una revisión por pares. Actualmente, cuando un grupo científico a través de este método científico obtiene un resultado o a un fenómeno, verdad o acontecimiento de la naturaleza, tiene que ese resultado y todo su experimento, todo lo que ellos realizaron, tienen que ponerlo a disposición de otro grupo de científicos independientes que tiene que revisar este estudio, y esto se conoce como la revisión por pares. Es decir, tiene que hacer un grupo de científicos que sea de la misma rama científica, con los mismos grados científicos, que tengan experiencia, que sean reconocidos por la comunidad científica, para que una vez que se pueda revisar esto y se compruebe que ese estudio cumple con los requisitos del método científico y es revisado por este grupo de científicos, se corrobore y entonces sí se pueda decir que este hecho, que este fenómeno, que esta ley tiene validez y que por lo tanto puede reconocerse como ya como un hecho científico, como un hecho probado. Y finalmente esto tiene que pasar a una publicación, que es lo que hace regularmente, y sabemos que existen diversas revistas científicas
donde precisamente se publican estos estudios una vez que ya han sido pasados por la revisión por pares, se publican y entonces ahí cuando se ponen a conocimiento e incluso se someten a la comunidad científica en general. Entonces podemos reconocer que esta sería como nuestro método científico. Nuestro método científico establece que el hecho, fenómeno o acontecimiento al cual sometemos a experimentación, que pasó por la experimentación, por la hipótesis, por la falsabilidad y por la revisión por pares, es publicado y es una verdad científica. Ahora, es importante ahora que considerando este método científico podamos aplicarlo a la teoría darwiniana de la evolución, que es una teoría, incluso se reconoce como una teoría. Esto quiere decir que no tenemos la certeza de que esto sea cierto. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver precisamente considerando el método científico. Es decir, vamos a partir de un argumento secular, un argumento científico, y vamos a pasarlo a través de lo que es la teoría darwiniana de la evolución para ver si esa teoría que se utiliza para refutar las argumentaciones teológicas del texto bíblico es apto para reconocerlo de esa manera. Entonces, un primer aspecto que tenemos que recordar del libro de Darwin es que establece que hay o debe de existir en esta evolución darwiniana, una de las primeras premisas es que debe de existir un cambio de género de una especie a otra. Esa es una de las primeras tesis de Darwin, es decir, tiene que cambiar cambio de género. Y uno de los argumentos que hasta el día de hoy se siguen repitiendo de manera persistente es su famosa observación acerca de los picos de las aves de Galápagos, que tenían, algunos tenían el pico más curvo que otras, etcétera. Y eso él lo estableció como una manera de decir que ahí había una evolución, que había evolucionado esta ave. Sin embargo, hasta el día de hoy, las mismas aves de Galápagos siguen existiendo hasta el día de hoy y salvo su mejor opinión, pues siguen siendo aves. Es decir, no ha habido un cambio de género. Y Darwin siempre habló en su libro de Origen de las Especies de un cambio de género. Ahí no existe un cambio de género y por consiguiente solo podríamos reconocer quizá una adaptación. Es otro de los aspectos que muchas veces se dejan de lado y las adaptaciones las quieren reconocer o pasar como si fueran un cambio de género. Y entonces ese primer requisito de cambio de especie conforme al método científico, salvo su mejor opinión, y no existe ahorita en los récords científicos que se pueda demostrar que existe un cambio de género, sino más bien han existido adaptaciones y esto ha sido refutado mayormente con el descubrimiento del ADN y se ha podido establecer el código genético, el cual es inmodificable y este código genético establece que la siguiente generación va a permanecer con las características fundamentales de la especie de la que deriva, es decir, un gato siempre va a dar lugar a un gato, un perro va a dar lugar a un perro, y así sucesivamente cualquier especie porque tienen un código genético y este código genético no puede ser variado de una manera que pueda decirse al azar, de una manera espontánea. No, el código genético ya tiene toda la información precisamente genética que va a permitir que la generación siguiente de la especie presente las mismas características fundamentales de esa especie. Otro de los aspectos importantes de Darwin es el punto de selección natural. Y les voy a leer lo que dice Darwin con respecto a tres aspectos que se deben destacar en la selección natural. Y él propone que el mecanismo de selección natural dice que explica cómo podían evolucionar las poblaciones de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. Sin embargo, podemos darnos cuenta que más que una evolución es una adaptación, porque las diversas especies que aparentemente se adaptan a su medio ambiente siguen conservando la misma genética y siguen siendo la especie de la que derivaron con antelación y así sucesivamente. Entonces, el hecho de que se adapten, más bien que se adapten, están reconociendo que no hay una evolución, aunque quieren tomarlo como una evolución. Y entonces ellos dicen que hay rasgos que a menudo son heredables. Y estos rasgos son los que van a permanecer de padres a hijos de cada especie. Darwin sabía que esto sucedía. Si bien no sabía cómo se daban estos rasgos, pues no conocía el ADN, ni se había desarrollado como actualmente tenemos el código genético, que se ha desarrollado no solo el genoma humano, sino que también ya se han desarrollado algunos otros genes, como el de los perros, por ejemplo. Ya se ha desarrollado también y ha sido publicado en la revista Science, como en otras revistas científicas.
También dice que debido a los rasgos ventajosos, que era otro de los aspectos de selección natural, que los rasgos ventajosos heredables en cada especie son se iban a difuminar en los descendientes, los rasgos que tuvieran, los rasgos que les permitieran supuestamente evolucionar y además adaptarse al medio ambiente, eso les iba a permitir a los descendientes hacer uso de esos rasgos heredables y ventajosos para supuestamente evolucionar a otra especie. Y obviamente él dice que tiene que tiene que haber el transcurso de varias generaciones de una especie, de una población, para que posteriormente puedan haber cambios en esa especie. Sin embargo, como lo han ya establecido diversos científicos, estamos más bien en presencia de una adaptación más que de una evolución. Luego tenemos el aspecto de la variabilidad genética. Y bueno, Darwin no tenía en ese momento pues toda la información que contamos actualmente para poder hablar de una adaptación más que de una evolución. Y entonces quiero compartir con ustedes el aspecto de la variación heredable que él trató de justificar a través del azar. Es decir, como no encontró ningún elemento en aquella época y hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún elemento que pueda determinar los cambios genéticos, porque él primero dijo tiene que haber un transcurso de tiempo excesivo, miles y millones de años para que supuestamente se den esos cambios. Sin embargo, eso, lejos de tratarse, si le queremos aplicar el método científico, pues eso no puede ser ni visto, es decir, no puede ser observado, no se pueden obtener datos, no puede ser experimentado, mucho menos puede ser reproducido, mucho menos puede ser repetido, no se puede verificar si hay falsabilidad en esa hipótesis, porque es una hipótesis que lejos de adecuarse al método científico, lo está refutando de entrada. De entrada lo está refutando porque parte de que entonces yo creo en esta evolución, pero no la vi, no la puedo verificar, no la puedo experimentar, no puedo obtener datos científicos, no puedo repetirla, no puedo reproducirla, no puede haber falsabilidad y tampoco puede haber una revisión por pares y mucho menos podría haber una publicación de resultados. Entonces ahí tenemos un argumento que se ha ido pues mencionando de una manera sistemática y a veces lo hemos pues adquirido de una manera ciega, de una manera pues mecánica y muchas veces no nos hemos, creo, la mayoría de las veces no nos hemos sentado a verificar si esta teoría cumple con el método científico, porque esa es nuestra base es el método científico. Incluso nos acusan a los creyentes de que tenemos una fe ciega, porque dicen es que lo tuyo no se puede comprobar, no se puede experimentar, sin embargo lo nuestro sí. Sin embargo, hermanos, y cualquiera que nos esté viendo, si somos lógicos, si somos coherentes con el método científico, podemos verificar que la teoría de la evolución darwiniana no la podemos observar, no la podemos verificar, no podemos obtener datos, no podemos repetirla, no podemos someterla a una revisión de un equipo por pares, por lo tanto no podemos tener resultados. Y si no podemos tener resultados, pues sigue siendo una teoría que sí parte de una creencia, de una suposición, pero no podemos confirmarla de una manera científica, como lo establece el mismo método científico que tanto se jactan los círculos académicos, universitarios, de que a través del método científico hemos obtenido todo nuestro conocimiento y es en lo único que debemos apoyarnos. Sin embargo, como podemos ir viendo en este pequeño estudio, nos estamos dando cuenta que la teoría de evolución de la darwiniana parte de supuestos que no pueden ser verificados y que son contrarios al método científico. Entonces, entonces lo que tuvieron que proponer y hasta el día de hoy muchos científicos proponen ante la imposibilidad de poder demostrar en qué momento se dan estos cambios o precisamente estos cambios macroevolutivos o microevolutivos donde nadie los ha podido encontrar de una manera fidedigna, es que lo someten o lo dejan en manos del azar. Lo dejan en manos del azar y el azar es el que de una manera y a la selección natural le dan atribuciones de que a través de la selección natural se va a dar todo este cambio, se va a dar todo
esta evolución a través de una selección natural. Sin embargo, ahí lo que estaríamos viendo es que más bien le estamos atribuyendo a una cuestión abstracta, le estamos dando atributos de que esta puede guiar una evolución, puede guiar un cambio de género, pero estamos hablando de un concepto. Selección natural es un concepto. No hay ninguna manera a través del método científico de establecer que la selección natural es la que de una manera científica observa, obtiene datos y a través de eso va a experimentar o va a dar origen a esos cambios genéticos, a esos cambios evolutivos, a esos cambios de una especie a otra. Entonces, más bien observamos que se utilizan conceptos que damos por sentados o que la comunidad muchas veces da por sentados, pero que realmente no sabemos de dónde parten o cuál es el sustento científico a través del cual podemos, de una manera lógica y argumentativa, establecer que efectivamente la selección natural pudo llegar a esto y la selección natural de una manera ciega o el azar igualmente de una manera ciega pudo establecer los mecanismos naturales, porque estamos en un naturalismo científico más bien, donde tratan de hacernos creer que el azar, que la selección natural o que la adaptación o que las ventajas hereditarias, etcétera, son las que han podido generar los cambios de especie. Sin embargo, eso no ha sido posible. Eso llevó precisamente a Darwin a hacer algunas adecuaciones a su teoría y uno de los más importantes precisamente fue el registro fósil. El registro fósil fue precisamente uno de los puntos que Darwin fue al que le dio el mayor peso en su teoría para decir que si el registro fósil cumplía con sus expectativas, su teoría era cierta. Pero si el registro fósil no cumplía con sus expectativas, por lo tanto su teoría era falsa. Y ahí sí les voy a compartir una publicación precisamente está en la página 143 del origen de las especies de Carlos Darwin que dice, en introducción dice, les comparto que dice, para Darwin la prueba más evidente para la validez de su teoría sería el registro fósil. No obstante, a este respecto él dice de manera textual, Carlos Darwin, porque entonces no está en cada formación geológica y en cada estrato lleno de tales eslabones intermedios. Darwin se está preguntando, ¿por qué entonces no está cada formación geológica y cada estrato lleno de tales eslabones intermedios? La geología ciertamente no muestra ninguna cadena orgánica finamente graduada, y esta, tal vez, es la objeción más obvia y más grave que puede ser incitada en contra de mi teoría. Carlos Darwin, estoy citando a Carlos Darwin. Él mismo reconoce, porque recuerden que incluso antes de la teoría de Darwin ya se había establecido la escala geológica. La escala geológica incluso se estableció muchos años antes de que existiera la datación, los mecanismos de datación. No existía ningún mecanismo de datación, sin embargo, los geólogos a partir del siglo XIX, a través de la simple observación y ver los estratos de tierra, establecieron la columna geológica. Sin embargo, no existe ningún soporte científico que permita dar lugar a esas eras geológicas o columna geológica, como se le conoce. Simplemente creen en las eras geológicas de una manera a priori. Nunca le aplicaron el método científico a esta teoría. Y Darwin precisamente reconoce que a través del registro fósil es como se iba a obtener todos los eslabones de todos estos cambios intermedios de todas y cada una de las especies, porque dice han sido los cambios en cada estrato geológico y por lo tanto con los fósiles vamos a obtener la información necesaria para poder establecer cada eslabón de estos cambios evolutivos. Sin embargo, eso tampoco ha sido demostrado hasta el día de hoy. Y luego por eso Darwin tuvo que hacer un cambio, es decir, los cambios ya no eran, tuvo que hablar de una macroevolución, ahora incluso tuvo que hablar de una macroevolución porque el registro fósil no le permitió demostrar su teoría y sus tesis. Y entonces esto incluso el registro fósil, lejos de demostrar sus aseveraciones, pues se dio cuenta que la contradecían. E incluso les voy a compartir también lo que dijo recientemente falleció uno de los más pues fervientes seguidores de esta teoría de Darwin, que fue el fallecido Stephen Jay Gould, que fue un profesor de geología y paleontología y de la Universidad de Harvard. Es uno de los más reconocidos científicos. Y esto fue lo que dijo.
después de que nunca encontraron ningún registro fósil que pudiera permitir dar validez a la teoría darwiniana de la evolución. Y dice esto el profesor: la extrema rareza de formas transicionales en el registro fósil persiste como el secreto de fábrica de la paleontología. Se los repito, hermanos, lo dijo Stephen Jay Gould, profesor de geología y paleontología de Harvard, que tuvo acceso a todo el registro fósil y a todos los estudios que se han hecho en la materia, y confiesa: la extrema rareza de las formas transicionales en el registro fósil persiste como el secreto de fábrica de la paleontología. Entonces, hermanos, aquí tenemos una aseveración de un portavoz de la teoría darwiniana que reconoce que la rareza del registro fósil, de no existir eslabones, de no existir fósiles transicionales o que demuestren que ha existido un cambio de género entre una especie u otra, no ha existido y nunca se ha encontrado hasta el día de hoy. En ese tenor, creo, con esta pequeña información que les he compartido, que es de índole científico y que es de dominio público incluso, nos podemos dar cuenta que la teoría darwiniana carece de sustento científico, es decir, carece de sustento científico para darle credibilidad. Entonces, la teoría darwiniana como un argumento científico para querer desacreditar las escrituras o los conceptos teológicos no es un argumento serio, no es un argumento científico, y más bien se trata de una argumentación a priori, de una aseveración sin sustento documental, porque lo que existe, como es el registro fósil, como lo es la falta de los cambios transicionales que se proponen desde el origen de las especies, y como lo han propuesto hasta la fecha varios paleontólogos, y como el que les compartía el profesor Gould de Harvard, nos dejan ver que hay un ánimo por tratar de mantener vivas estas ideas, estas teorías. Sin embargo, no encuentran ningún sustento a la luz del método científico. No podemos someter la teoría darwiniana al método científico, porque no es observable, no es experimentable, no es verificable, no es falseable, no es repetida, no es reproducida, mucho menos puede someterse a una revisión por pares. Entonces, si le aplicamos el método científico, nos damos cuenta que de científica no tiene nada esta teoría, y que si más bien nos encontramos a través de una argumentación persistente, de una argumentación sistemática que se nos imparte desde las escuelas, los institutos, las universidades. Sin embargo, al día de hoy no encontramos nada al respecto que realmente pueda acreditar a la teoría darwiniana como una teoría científica, que pueda ser pasada por el método científico que tanto se jactan para poder dar lugar a un nuevo conocimiento. Y quiero compartir con ustedes también tres aspectos que también son muy reveladores para darnos cuenta que la teoría carece de un sustento realmente científico, y más bien nos han vendido esa teoría y nos han vendido esa idea, pero nadie lo ha podido realmente demostrar. Y quiero compartir con ustedes que actualmente el Instituto Discovery es un instituto evidentemente científico. El Instituto Discovery en el año 2001, y lo pueden buscar en Google, está incluso en inglés y en español, busquen Instituto Discovery, y que lanzó en el 2001 una lista para establecer un disentimiento contra la teoría darwiniana y precisamente la teoría del cambio de las especies y todo lo que implica la misma. Y quiero compartirles el artículo respectivo para que se den cuenta que ya hay un número muy grande de científicos que han rechazado esta teoría, porque no es científica, no es demostrable, y hay un escepticismo pues ya muy grande dentro de la comunidad científica. Y les comparto el artículo. Dice: actualmente más de 1000 científicos doctorales de todo el mundo han firmado una declaración expresa públicamente sobre su escepticismo sobre la teoría contemporánea de la evolución darwiniana. Hay una disensión científica contra el darwinismo. Abren comillas y dicen: los científicos que se encuentran en la lista impugnan la primera afirmación y se presentan como un testimonio viviente en contra de la segunda. Es decir, que hay un escepticismo contra la teoría darwiniana, y ellos son un testimonio viviente de que, conforme a sus estudios y a sus conocimientos,
la teoría darwiniana no es científica. Y dicen, y entonces ellos han elaborado esta lista que se estableció desde el 2001 y que la cual ha ido creciendo de una manera importante e incluye a científicos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, las Academias Nacionales de Rusia, Hungría, Checoslovaquia, así como universidades como Yale, Princeton, Stanford, el MIT, Berkeley, UCLA y muchas otras. Este disentimiento científico, como les comentaba, lo pueden googlear, Instituto Discovery, y es una disensión científica contra el darwinismo. Así lo pueden buscar. Entonces, les voy a compartir el aspecto que estaba comentando, espero lo puedan recuperar, y que era del científico ateo, muy importante, es un científico ateo, el señor Sir Fred Hoyle, que fue reconocido incluso por la reina, por eso es que tiene el título de Sir Fred Hoyle, y él, como les comentaba, es un científico ateo, miembro del Royal Society para el Avance de las Ciencias en el Reino Unido, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense, de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias, es decir, estamos hablando de una persona con conocimiento de causa que precisamente al analizar la teoría darwiniana y sobre todo el aspecto del azar o de la casualidad como un elemento para poder dar sustento científico a la evolución de las especies y al cambio en el ADN que ya afortunadamente tenemos como un conocimiento científico sin lugar a dudas, él concluyó lo siguiente con respecto al origen de la vida y el universo. Dice, a medida que los bioquímicos profundizan en sus descubrimientos sobre la impotente complejidad de la vida, resulta evidente que las probabilidades de un origen accidental son tan pequeñas que deben descartarse por completo. La vida no puede haberse producido por casualidad. Añade, es imposible que el ADN evolucionara. Es decir, él ya reconoce aquí que el ADN no puede evolucionar porque como ya lo conocemos y lo ha verificado la comunidad científica, el ADN se replica. El ADN siempre tiene un código genético que no puede ser variado. Entonces él dice, es imposible que el ADN evolucionara y se formara de una forma casual. Es como si en un hangar esparcimos por el suelo todas las piezas desmontables tornillo a tornillo de un Boeing 747 y en un momento dado cruza un tifón. Se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que después nos encontremos allí el avión completamente rearmado y listo para volar? Y él dice, tiene la misma probabilidad o incluso mayor de que el ADN se formase de manera casual. Muy importante esta afirmación que hace el doctor Fred Hoyle, el profesor Fred Hoyle. Muy importante. Él incluso hizo análisis probabilísticos, por eso es que hace esta afirmación para que podamos de una manera muy clara y muy precisa darnos una idea de cómo podría ser el azar aplicado al origen de la vida y del universo. Él dice, no, el ADN no puede evolucionar y si queremos reconocer que pudo evolucionar o que puede implicarse la casualidad o el azar en esta evolución del ADN, él dice, pues es tanto como si un Boeing 747 lo desarmamos pieza por pieza, tornillo a tornillo, cruza un tifón y el que lo encontremos armado y listo para volar, esa es la probabilidad incluso mayor sobre que el ADN se hubiera formado de una manera casual o al azar. Entonces estamos hablando de una persona que les comparto, además de ser un reconocido pues, científico, fue astrónomo, físico, matemático británico. Les comparto, él hizo el análisis probabilístico de esto, por eso es que hace esta afirmación para que tengamos una idea clara a qué se refieren los científicos cuando nos dicen que por casualidad o por azar pudo haberse dado el origen de la vida o la evolución, porque él fue un matemático británico que incluso rechazó la teoría del Big Bang. De hecho, ese término lo acuñó él en la BBC de Londres en una entrevista y él durante toda su carrera trabajó en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge como profesor plumiano y fue su director durante varios años. También Hoyle recibió en 1968 la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica, en 1994 el premio Balzan y en 1997 el premio Crawford, entre otros reconocimientos. Estamos hablando de una persona que habla con conocimiento de causa y que al someter estas teorías de mutaciones, de azar, para que se pudiera dar el cambio, la evolución o el origen de otras especies, pues simplemente a la luz de la probabilidad estadística y matemática, el profesor Hoyle reconoció que esto era imposible.
es decir, la probabilidad es prácticamente cero. Y tenemos también otro elemento importante, el cual es más cercano a nuestros tiempos, como ya les comentaba, lo que es el descubrimiento del genoma humano, que fue realizado por el doctor Francis Collins. El doctor Francis Collins, les comento, él es el médico genetista que estuvo liderando y que actualmente sigue liderando el proyecto de genoma humano desde estos institutos para desarrollar este genoma que ahora ha sido, ya lo tenemos completo. Él lo desarrolló con un grupo de científicos, obviamente adicionales a él, y él es director de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, Estados Unidos. Antes de ser nombrado director de los Institutos de Salud, condujo el proyecto Genoma Humano, fue director del Instituto Nacional de Investigación Genoma Humano a nivel nacional y mundial, porque es el único que se ha generado, y es uno de los 27 institutos y centros más importantes en Estados Unidos. Antes de unirse a este grupo, él ganó una reputación como cazador de genes en la Universidad de Michigan, fue elegido por la Academia Nacional de Ciencias y el Instituto de Medicina, y ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla Nacional de Ciencias en Estados Unidos, derivado de sus conocimientos genéticos. Y precisamente él, alguno de los descubrimientos científicos que lo proyectaron en el mundo científico del genoma fue precisamente que él pudo establecer y ubicar los genes que afectaban y que daban origen al cáncer. Entonces, él estableció fundamentalmente esta investigación, por eso se le conocía como un cazador de genes, porque él podía ubicarlos, pudo establecer cuáles eran este tipo de cánceres que se daban a nivel genético, y por eso es que se le dio la labor de estar a cargo del proyecto de genoma humano. Y ese proyecto de genoma humano, hermanos, pues es muy claro y es contundente en el sentido de que el ADN no puede ser modificado y que el hecho de estas enfermedades como es el cáncer, la diabetes, son más bien mutaciones. E incluso es otra de las afirmaciones que llegaron a hacer diversos círculos y científicos sin conocimiento realmente de causa, porque las mutaciones, como se ha demostrado también desde el punto de vista genético, las mutaciones jamás van a promover una mejoría en el organismo. Por el contrario, las mutaciones como que se derivan de cáncer, que derivan en diabetes, que derivan en cualquier enfermedad crónico-degenerativa, se derivan precisamente a mutaciones que se dan en los genes, que se dan en la célula, y esos daños genéticos y celulares son los que van a ocasionar este tipo de enfermedades, y por lo tanto ninguna mutación va a generar beneficio en el organismo. Y evidentemente estas mutaciones no pueden ser un elemento o un argumento para decir que a través de mutaciones se dieron los cambios genéticos para que existan cambios en las especies y podamos hablar de una evolución de cualquier especie, ya no digamos la darwiniana, sino de cualquier otra teoría que trate de sostenerse en estos argumentos. Entonces, y quiero finalmente compartirles lo que él concluye, lo que concluye el doctor Francis Collins. También pueden buscarlo en internet muy fácilmente, pueden incluso buscar el proyecto Genoma Humano, cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Y él, en palabras de él, dice, el doctor Collins dice, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es el Dios del genoma. La ciencia real y verdadera apunta a la existencia de Dios, hermanos. Eso sin duda. La ciencia real y verdadera, hermanos. Porque la ciencia que nos quieren vender con argumentos falaces no es real. Por eso el doctor Collins llegó a esta conclusión. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es el Dios del genoma. Además de esto, pues evidentemente Francis Collins ha elaborado diversos libros científicos sobre medicina, pero fundamentalmente escribió derivado de estos hallazgos científicos, le ayudaron a reafirmar su fe, porque él también durante gran parte de su vida, el doctor Francis Collins fue una persona atea, fundamentalmente agnóstico, pero que a partir de sus estudios y con este último descubrimiento, pues lo animó incluso a elaborar un libro que fue un bestseller del New York Times, que también pueden buscarlo en internet, se llama El lenguaje de Dios, un científico presenta evidencias para creer. De igual manera, una de las frases adicionales que quiero compartirles del doctor Francis Collins es la siguiente. El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Puede ser adorado en la catedral o en el laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante, intrincada y hermosa. Doctor Francis Collins, genetista, director del proyecto Genoma Humano.
Entonces, hermanos, con esta breve argumentación de que, por ejemplo, la teoría darwiniana es un argumento que refuta a la Biblia, pues nos podemos dar cuenta que lejos de esto tenemos al menos tres elementos científicos. Hay muchos más, hermanos. Posteriormente les iré compartiendo quizá algunos otros datos científicos y elementos que nos van a poder ayudar a sostener y a verificar que dentro del ámbito científico y a partir fundamentalmente del genoma humano se ha demostrado que la teoría darwiniana no puede ser verificable. La teoría darwiniana, el azar, las mutaciones, la selección natural no tienen cabida a partir de un genoma humano que ha sido determinado, que ya ha sido estudiado, que ya se encuentra debidamente sistematizado y en el cual se ha podido determinar e incluso otra de las verdades que quiero compartirles es que a partir del genoma humano se llegó a la conclusión de que no existen las razas, que fue otra de las afirmaciones de Darwin cuando toca el punto de evolución del hombre en una obra posterior. Él habla de que existen diversas razas y que las razas establecen cómo se ha dado la evolución del hombre, que hay razas más evolucionadas que otras. Eso es otra falacia también de Darwin, que evidentemente no tenía este conocimiento, pero muchos se atrevieron a tomar esa afirmación, esa hipótesis o esa idea como una afirmación científica. Y el genoma humano nos demuestra también, a partir de los estudios del doctor Francis Collins, que las razas no existen. Y llega a la conclusión de que existe una sola raza, la raza humana. Eso es a lo que llegó. Otra de las conclusiones del genoma humano es que no existen las razas, solo existe una, la raza humana. Por lo tanto, solo existe una sangre, como la Biblia lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, hermanos, este creo es un dato muy importante que nos permite darnos cuenta que nuestra fe no es ciega y que por el contrario yo creo que otros son los que han tenido una fe ciega y han creído en afirmaciones y han creído en argumentos y han tenido quizá una fe mayor para creer estas ideas y crear estas hipótesis que jamás han sido confirmadas y no pueden ser sujetas, si somos honestos intelectualmente, no pueden ser sometidas al método científico a partir del cual, según la comunidad científica, podemos llegar al conocimiento de la verdad en el ámbito de las ciencias experimentales. Por lo tanto, la teoría de la evolución, la teoría darwiniana y cualquier teoría que se adhiera a este tipo de conocimiento jamás la vamos a poder verificar, porque como les comentaba hace unos momentos, no la podemos observar. Ellos dicen que pasaron miles de millones, pues tú no estabas ahí, tú no puedes decir que esto sucedió porque no lo viste, no lo observaste, no pudiste recabar datos, que es lo que nos dice el método científico, no pudiste generar hipótesis, mucho menos pudiste experimentarlo y mucho menos vas a poder establecer un análisis para verificar su falsabilidad y mucho menos lo van a poder poner a revisión de pares y pues ya que digamos de una publicación científica, hermanos, pues mucho menos. Entonces, considerando este aspecto que quise hacerlo de una manera muy sintética y muy concreta, creo que tenemos elementos muy claros para no dudar en este aspecto y darnos cuenta, e incluso los invito a que verifiquen el origen de las especies, verifiquen lo que les estoy comentando, verifiquen lo del Instituto Discovery, verifiquen las afirmaciones del doctor Fritz Hoyle, las afirmaciones del doctor Francis Collins, que además son muy recientes y es conocimiento científico avalado por pares, por otro grupo de científicos. Esto ha sido avalado y ha sido publicado ya en diversas publicaciones científicas de carácter mundial. Y entonces nos podemos dar cuenta que la teoría darwiniana y el método científico no son argumentos que nos puedan refutar la palabra de Dios. Por lo menos en este primer punto no son óptimos, no son veraces y no se pueden aplicar. No se pueden aplicar, hermanos. Entonces, este primer aspecto quería tomarlo como un primer acercamiento a una apologética a partir de un argumento secular, en el cual creo también nos puede ayudar a tener un primer acercamiento precisamente con esas personas que de entrada no tienen ningún reconocimiento a la palabra de Dios, mucho menos a la existencia de un ser superior, pero sí podemos acercarles esta información, la pueden verificar porque es una información de dominio público y pueden darse que esas creencias, por ejemplo, en la teoría darwiniana y el hecho de aplicarle el método científico, se van a dar cuenta que si le quieren aplicar el método científico a esta teoría cae por sí sola, no puede sostenerse.
y a la luz de la declaración del Instituto Discovery, a la luz de las argumentaciones y afirmaciones que hace, por ejemplo, el doctor Fritz Hoyle, y a la luz del genoma humano, que es reconocido por toda la comunidad científica, hermanos, eso es importante, es un descubrimiento reconocido por toda la comunidad científica. No hay en el mundo nadie que se atreva a decir que el proyecto Genoma Humano llegó a conclusiones contrarias a sus mismas aseveraciones. Por el contrario, es un conocimiento que permite a la comunidad científica hacer otros experimentos e incluso permite incluso hacer el estudio de otros genomas. Ya hay en el año 2001, 2002, si no recuerdo, también se publicó en la revista Science el estudio del genoma, por ejemplo, del perro. Y ahí también pudieron determinar que no ha habido evolución del perro, que él ha tenido un ancestro común, pero no ha habido evolución, sino más bien hemos encontrado adaptaciones. Pero el genoma, es decir, el ADN, sigue siendo el mismo. Y que lo que más bien hemos visto a lo largo de la historia y continuaremos viendo únicamente son adaptaciones, pero jamás vamos a ver cambios de género porque eso no es posible que exista, porque además no existe ningún medio que lo pueda corroborar de una manera científica. Entonces, hermanos, creo que este pequeño acercamiento a la teoría darwiniana y recordar el método científico, yo creo que muchos nos transportamos a la secundaria, yo en lo particular, cuando tenía mis clases ahí en el laboratorio y todos afirmando acerca de la teoría de la evolución, de cómo la bacteria a partir de ahí se va a generar toda la vida y todos los organismos vivientes, pues uno lo aceptaba porque estás aprendiendo de los que saben, pero nos damos cuenta que no es así, hermanos. Que por el contrario, Dios sí tiene mayores argumentos y lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, que te contamos con mayores elementos para ir demostrando que el relato bíblico de Génesis no es un relato alegórico, no es un relato fantasioso, no es un relato que alguien se imaginó, sino que es un relato consistente, coherente, que nos permite llegar a una conclusión razonable de que lo que está ahí escrito es cierto. Les repito, vamos a llegar a esa conclusión de una manera razonable, porque igualmente todo lo que está escrito en la Biblia no lo podemos verificar, no lo podemos comprobar, porque eso fue hace mucho tiempo. Sin embargo, hay evidencias y hay elementos de ese texto que nos permiten de una manera coherente y a la luz de la ciencia verificar si ese relato, si esa historia, porque eso es historia, estamos hablando de la historia de los principios del mundo, si esa historia es cierta. Entonces, sin más, hermanos, pues los dejo. Espero que esta información la verifiquen, la busquen, la corroboren para que puedan darse cuenta que estamos en presencia más bien de argumentos falaces para tratar de menguar nuestra fe y que eso pues no va a suceder así. Les doy buenas noches, gracias y hasta la próxima sesión. Que tengan muy buen Shabbat. Buenas noches.